Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Columnista en el aire. Sí, señor, estamos con Carlos del megáfono. No te vamos a decir el apellido, Carlitos, es muy difícil. ¿Cómo les va? Muy bien. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Hace frío ahí en Ricordo? Sí, está frío. Así que... Bueno, cuéntenos, ¿qué tenemos para la mañana de hoy? Bueno, para la mañana de hoy pensamos hablar de todo un poco, pero fundamentalmente de lo que ocurrió el viernes de la semana pasada. La caravana federal por la soberanía de la Bolsa de Rosario, la Bolsa de Comercio de Rosario, que tuvo, bueno, el respaldo del grueso espectro del movimiento obrero, y bueno, y que un poco develó algo histórico y que se viene planteando desde hace mucho en relación al complejo agroexportador y la renta que sale por los barcos, básicamente, y un poco cómo esa estructura de negocios, esa estructura económica está completamente transnacionalizada, y bueno, el debate en torno a la soberanía en algún punto, y con la presencia de los trabajadores. Esto fue impulsado por la Mesa Coordinadora por la Defensa de la Soberanía Nacional de Ateo Paraná, y también la propuesta de la reapertura del canal Magdalena, pero tuvo esta vez el respaldo del movimiento obrero, que me parece que le da otro tinte, porque un poco evidencia los contrastes, ¿no? Por un lado, la caída de los salarios, o los salarios que no alcanzan con la canasta básica; por otro lado, los barcos, los 4.700 barcos que por año transitan por el río y que se llevan un grueso de la riqueza producida en esta zona, ¿no? Así que eso es un poco lo que estuvimos trabajando en algunas de las notas que hemos hecho y que, bueno, queríamos compartir acá con ustedes. ¿Y cuál fue el impacto que ha tenido eso en los lectores y consumidores del megáfono? ¿Cómo? Disculpame, no te escuché. ¿Cuál fue el impacto que tuvo esta nota en quienes leen el megáfono? ¿Hola? Bueno, en realidad, fundamentalmente con lectores que en definitiva son muchos militantes o trabajadores que participamos en diferentes ámbitos organizativos. Es un aporte más, esta nota en particular, pero en definitiva venimos un poco con varios temas, pero hay dos aspectos, digamos, que tienen forma de temas, pero que en definitiva son como estructurales de la situación en la que estamos, que tiene que ver un poco con esto, con el complejo agroexportador que planteamos, y que en este caso es la Bolsa de Comercio de Rosario, que de alguna manera es entidad que nuclea alrededor de 28 asociaciones, pero ahí están representadas las asociaciones como AXOJA, Presid, bueno, diferentes instituciones de las transnacionales que están representadas en esa bolsa, que tiene un poder histórico. Y nosotros muchas veces decimos, en relación a este tema en particular, que es la renta agraria, pero también la otra renta, que es la renta financiera, y que recuerdo que hemos hablado, creo que el año pasado, en relación a la deuda. Pero bueno, un poco lo que venimos poniendo como temática y como temas tienen que ver un poco esto de las dos, lo que se va por los barcos y lo que se va por los bancos, podríamos decir, para ser gráfico, pero un poco lo que nos está pasando en esta situación. Interesante la analogía. ¿Y tenemos cuantificado más o menos cuánto se va por los bancos y cuánto se va por los barcos? ¿Hola? Hola, sí. Tengo un problemita ahí, pero no estoy escuchando bien. A ver, ¿ahora nos escuchás mejor? Sí, ahora sí. Te preguntaba cuánto se va por barco y cuánto se va por banco. Bueno, para tener algunos datos, por ejemplo, de las 21 terminales portuarias que están en el
en la zona del río Paraná, la zona de Rosario, digamos, para graficarlo, que son alrededor de 70 kilómetros. De esas 21 terminales portuarias, 16 están en manos extranjeras, por ejemplo. Y solo para tener algunos datos, se calcula que alrededor, la misma Bolsa de Comercio de Rosario calculó solo en el complejo sojero, para tener un dato, ¿no?, que este año se va a exportar alrededor de 23.800 millones de dólares. Para tener un dato, eso más o menos es el 50% de lo que hoy son las reservas. Si vamos a la renta financiera, el otro día también en el Megáfono publicamos una nota de Horacio Robelli que planteaba que en LELIQs, en pases pasivos que están en manos de bancos, fundamentalmente hay alrededor de 5 billones de pesos, que él los calcula en 40 y pico mil millones de dólares, o sea, más o menos las reservas que están en letras en manos de los bancos. O sea que es un volumen importante, digamos, de la riqueza que está concentrada en estos complejos, en este caso agroexportador, representado en la Bolsa de Comercio, pero también en el sector financiero, representado a través de todas las instituciones de acreedores, endeudamiento, bonos, letras y demás, que también se encargan de concentrar y de controlar parte de la riqueza que se produce en el país. ¿Y esto tiene relación con el temita este que está teniendo la Argentina con Vicentín? Sí, claro que tiene relación, porque de alguna manera Vicentín era uno de estas empresas que, bueno, que quedó ahí un poco en el centro de la escena por todo lo que sabemos, y que también quedó en el centro de la escena porque hubo anuncios que no se pudieron concretar, básicamente, en relación a un esquema de nacionalización y demás. Pero sí, tiene que ver con esto. Bueno, hay algunos que también plantean todo el esquema de evasión financiero que se da también a través de triangulaciones en otros países con la exportación y demás. Pero me parece que acá, digo, más allá de todo eso, que es completamente válido en términos de lo que ocurre, de cómo funciona, me parece que lo más gráfico es cómo, de hecho, esta caravana, que fue el viernes de la semana pasada, salió de varias partes, incluso acá de Córdoba, bueno, de Río Cuarto, de Córdoba, de María, también del litoral, de La Plata, o sea, de varios lugares surgieron. Lo más gráfico de todo esto me parece es que por estas mismas rutas que transitamos y por el que va parte de estos granos, hay un grupo minúsculo de empresas, la mayoría transnacionales, que controlan básicamente ese comercio exterior, esa exportación, ese precio también. De hecho, los mismos organizadores nos decían, por ejemplo, que la Bolsa de Comercio de Rosario es la segunda en importancia después de la de Chicago, que es la que en definitiva marca los precios muchas veces de los commodities, la soja, el maíz y demás. Esta es la segunda en importancia, o sea que algunos incluso la ponen como un epicentro a nivel mundial, un epicentro a nivel latinoamericano. Por lo tanto, tiene un peso muy importante y bueno, y mucho de la riqueza que circula por estas tierras, por estas rutas, que la vemos pasar en esta zona, se concentra ahí y hay un grupo minúsculo que lo controla y lo maneja. En definitiva, es gráfico, por ejemplo, que algunos trabajadores que participaron en esta movilización decían un poco esto. Bueno, por esos barcos, por esos contenedores, se va parte de los salarios que no nos alcanzan, que no tenemos, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, en definitiva es un epicentro del complejo agroexportador a escala mundial. ¿Y cómo siguen las acciones de este grupo movilizado? Porque la verdad es que lo que nos contás tiene una importancia interesante. Haber logrado movilizar a todos esos grupos desde distintos sectores del país tiene impacto. Entonces, ¿qué es lo que se prevé que siga sucediendo? Bueno, en realidad hay este grupo, esta movilización, las consignas puntuales era el control de puertos del río Paraná, la derogación del decreto 949
eso es lo que se pedía, que es un decreto que firmó el actual presidente Alberto Fernández y que en definitiva da la licitación fundamentalmente para lo que es el dragado y balizamiento y otras cuestiones más del río, que está en manos de una empresa belga, Jean de Null. Y después, bueno, la apertura del canal Magallanes, esas eran un poco las consignas. Pero el cómo sigue esto me parece que tiene que ver, ya no tanto con esto puntual, pero sí con el propio movimiento obrero, que me parece que va reconfigurando un poco su posición, de a poco, en relación a fundamentalmente a las problemáticas que estamos teniendo, que son también novedosas en términos de lo que nos está pasando como país, pero que básicamente es que el grueso de la población, incluso trabajadora, asalariada, con convenio colectivo, está por debajo de la canasta básica, por debajo de la línea de pobreza. Entonces, me parece que hay como una reconfiguración en el propio movimiento, en empezar justamente a ponerse en movimiento, en coordinación de algunas luchas. Yo no sé esto puntual, cómo va a seguir, pero sí me parece que fue algo histórico en el sentido de poner blanco sobre negro en relación a esto que vengo diciendo del complejo agroexportador, y algo que tiene una representación económica, política y demás, que es la Bolsa de Comercio, ¿no? Me parece que pone en evidencia esto que venimos planteando, porque justamente ahí anida o está el centro de la riqueza de kilómetros y kilómetros que se produce a lo largo y lo ancho del país, y que se concentra ahí, y que eso repercute obviamente en el conjunto de los alimentos, de la economía y de lo que nos pasa a diario a la mayoría. Entonces, bueno, me parece que cómo sigue puntualmente, esto va a seguir en relación a los ejes que mencionaba, estas consignas que se plantearon, pero me parece que también se viene discutiendo mucho. Nosotros somos de la provincia de Córdoba, Río Cuarto, y estamos viendo que está habiendo mucha discusión, fundamentalmente en las organizaciones de base, en torno a estas cosas, fundamentalmente disparadas por la situación social, salarial que estamos atravesando. Entonces, de ahí se viene planteando básicamente esto: cómo puede ser que en este país, donde tengamos uno de los complejos agroexportadores más grandes del mundo, en donde tengamos 5 billones, 44 mil millones de dólares en renta, digamos, financiera a través de letras y demás, concentrada en los bancos, estemos el conjunto de los trabajadores pasando o viendo cómo podemos alcanzar la canasta básica. Entonces, de alguna manera se va reconfigurando un poco el movimiento y la discusión en las organizaciones de base. Pero me parece que fue un hecho importante, porque no solo por a quien golpeó, podríamos decir, que fue la Bolsa de Comercio de Rosario, todo lo que eso representa, sino también porque tuvo el respaldo del amplio espectro del movimiento obrero, que me parece que es un piso importante y un paso importante en relación a cómo sigue la historia. No, para mí, yo estoy así como empachado de información. Sí. Estoy como empachado. No sé si le quedó algo en el tintero. No, la verdad es que es muy interesante esto, digo, ver cómo lentamente y, digamos, a raíz de lo que de la visibilización que toma la situación de Vicentín, se puede poner en agenda esta necesidad de aunar lazos y de defender digamos, el destino de la renta, ¿no? En nuestro país. Así que bueno, la verdad es que me parece muy interesante lo que hemos escuchado. Como siempre, los compañeros de Megáfono dándonos cosas en que pensar. Está muy bueno. Che, ¿dónde pueden leer los compañeros y compañeras el semanario del Megáfono? Bueno, el Megáfono, www.elmegafono.net. Pueden entrar ahí, pueden también suscribirse por varias vías, WhatsApp y demás, lo enviamos. Pero bueno, en la página web van a encontrar, por eso decía, esta nota puntual, pero hay varias notas que un poco abonan a lo mismo. Estamos también dándole bastante importancia a lo que está pasando en relación podríamos decir a lo internacional, pero que es una tendencia en relación a los aumentos de la tasa de interés que están dando los bancos centrales, y cómo la crisis un poco general que está viviendo el capitalismo se busca sortear de esa manera, y cómo eso va repercutiendo en los altos niveles
de aumento de precios, de inflación, incluso en países como los que podríamos denominar centrales, como Estados Unidos o países en Europa. Eso es algo que también estamos siguiendo, y bueno, y también columnas de otros que escriben, como Horacio Robel y demás, pueden acceder al megáfono y bueno, ir pispeando, leyendo, y bueno, tratamos de notas en particular, pero también de ir buscando esa vinculación, porque en definitiva, entre varios aspectos vamos tratando de comprender un poco por dónde pasa la cosa. Pero sí nos parecía esto muy importante, esto, porque fíjense, no me acuerdo cuándo fue, porque que hablamos también, pero fue el año pasado que estábamos discutiendo todo el tema de la deuda. Sí. Pero bueno, básicamente en estas, podríamos decir, en estas dos rentas o en estos dos esquemas, cómo se visualiza y se concentra parte de la riqueza que se produce, cómo se evidencia un poco el problema estructurante que tenemos, y también un poco eso abre a la propia discusión dentro del movimiento, ¿no? De movimiento social, popular, sindical, de qué hacemos, cómo construimos, cómo hacemos, cómo generamos condiciones para ver si se puede revertir esta situación estructural, digamos, de sometimiento, de dominación, y que está a la vista, muy cercana a nuestra realidad, digamos. Claro. Me parece que se pone más cerca el problema en relación también a nuestras tareas como militantes que somos. Perfecto. Bueno, Se quedó redondito. Nos estamos cruzando nuevamente en breve. Muchas gracias, Carlos, y saludos a los compañeros y compañeras del megáfono. Bueno, muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. Un abrazo. Ancla. Agencia de noticias clandestina. Para romper con el bloqueo de la información.